RCR, la red que comunica y une al Perú. Situación que se está registrando en el proyecto minero Las Bambas, el proyecto minero más importante en nuestro país, uno de los más importantes en el mundo, además, en realidad no deja de preocupar, ¿no? Se están perdiendo alrededor de 6 millones de dólares al día porque se ha impedido el paso justamente de las unidades que transportan minerales desde el proyecto hasta otros puntos, ¿no? Pero la gran pregunta que flota es ¿por qué se ha permitido que desde hace 45 días se registre esta situación? Por un lado. Segundo, ¿dónde está el principio de autoridad? Un tercer aspecto, se trata de una vía nacional. Por esta razón hemos invitado a una persona que conoce mucho el tema, le hace un seguimiento permanente a los temas de desarrollo y sobre todo a los temas de minería en particular, al ingeniero Rómulo Mucho, ¿no? En su momento él ha sido viceministro de Minas, consultor en temas de desarrollo. Qué gusto saludarlo, ingeniero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, José? Buenos días. También a todos los oyentes de Enlace Regional de RCR. En efecto, el tema es hoy día nacional, internacional, porque la verdad que pone en tela de juicio pues la seguridad jurídica, la institucionalidad en el Perú, porque realmente no podemos a estas alturas, ¿no? Ya no es un proyecto, José, permíteme aclarar, es una mina. Es una mina, claro. El proyecto es claro. Cuando estás en estudio, es una mina. La mina Las Bambas, en realidad es construcción, es proyecto. No, sí vale la precisión, en efecto, ya está operando. Ya produce 3 años de producción, ¿no? El año 2017 alcanzó un tope de 453.000 toneladas de cobre fino en concentrados. El año pasado bajó a 385.000 toneladas. Este año posiblemente hubiera estado en el mismo rango. Eso significa casi 6.000 toneladas, un poco más de 1.000 toneladas diarias de cobre, ¿no? Que a los precios, dependiendo los precios vigentes, más o menos estamos hablando de 6 millones de producción. Obviamente de eso de ventas, ¿no? Pero después también esto trae pues consigo todos los efectos colaterales que son pues los impuestos, las regalías y al final los padres, ¿no? El Estado percibe y los pobres son los que más pierden, ¿no? Así que yo creo que siempre hay que llamar a la reflexión, hay que llamar al diálogo, alturado y que se diga la verdad, no medias verdades, porque circulan bastantes opiniones ya, mucha tinta se está escribiendo sobre esto y también mucho se habla de acá desde Lima, ¿no? Lima, acá las reuniones en Lima no se consiguen, pues el asunto tiene que ser allí in situ, todos los actores, ahí, a ver, vamos a descubrir la verdad, porque ahí ya no hay cuento, ahí tiene que estar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, habida cuenta que eso es un terreno que se ha permutado como una parte de la compensación, ¿no? Y si no hubo carretera, que yo recuerde, sí hubo una trocha carrozable desde los años de 2011. Pero hoy es una vía nacional. Hoy día es una vía nacional porque ha pedido casualmente del gobierno regional de la provincia, del gobierno regional de Cusco, porque está en Cusco. Claro. Colquemarca pertenece a Cusco, toda la zona es el corredor, ¿no? Entonces, Chumbivilca, Colquemarca, une pues esta carretera 3 departamentos. Yavi, ¿no? Santo Tomás, ¿no? Claro, no llega a Santo Tomás, pero sí está en Chumbivilca, capital de Santo Tomás. Claro. Este carretera llega a Belille. A Belille, claro. De Belille continúa, hasta llega Espinar, a ¿no? Coporaque a Espinar. Así es. De Espinar Vial toma la carretera que existe, pues, ¿no? Así es. Yo he trabajado en el proyecto como proveedor de servicios, conozco el tema. Comenzó esta conversación conmigo explicándole que hay que decir la verdad de los hechos. Así es. Yo estaba revisando unos documentos y en realidad un documento de Jaime de Altaus de enero de este año, cuando se inician justamente las protestas, ¿no? La protesta ya más de 45 días, ¿no? Y Jaime de Altaus recordaba que el entonces ministro de Transporte y Comunicaciones, hoy presidente de la República, Martín Vizcarra, resolvió en su momento, cuando era el coordinador del gobierno para solucionar un problema de Las Bambas, el primer conflicto que se genera en la era de Pedro Pablo Kuczynski. Pero esto ha sido en otra zona. Así es, ya. Entonces, claro, es otra zona, pero que ha sido tomado justamente como referente para la situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Él decía que en su momento el ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, hoy presidente, aceptó darle 25 soles por metro cuadrado de servidumbre, cuando en la Sierra ese pago no pasa de 30 céntimos por metro cuadrado.
Él considera que este ha sido el detonante justamente para generar sobre expectativas. Esto es por un lado. Y por otro lado, la presencia del Estado es casi inexistente en estos momentos. Entonces, ¿cómo le encontramos solución a un tema que ya se ha convertido no solamente en una bandera política, sino una bandera de expectativas económicas? Sí, pues ese es el tema que como peruano me preocupa, y como siempre digo, yo también soy de origen campesino y también entiendo las expectativas, la necesidad de los campesinos que han brindado sus tierras para que se desarrolle. Pero yo sería orgulloso de que exista un proyecto minero dentro de mis terrenos, dentro de nuestras comunidades, pero eso también tiene que traer progreso, pues tiene que traer desarrollo, tiene que traer, es una forma de compensación. Yo acabo de escribir, por ejemplo, un artículo sobre el canon, porque fui de los actores principales para sacar la ley del canon, bueno, en mi corto periodo de paso por el Congreso de la República. Y entonces decía yo que ahora, para reemplazar ese capital extraído, ¿por qué no un capital, una capital natural, ahora un capital social? ¿Qué cosa sería la construcción de capacidades de la gente, la construcción de la construcción del futuro, la educación? Para mí la educación, ¿no?, la capacitación, el entrenamiento de la gente es el valioso más grande que puede tener una nación. Por lo tanto, yo creo que esa comunidad debería sentirse favorecida con buenos colegios, buenas enseñanzas, becas, buenos estímulos para que puedan acceder a la mejor educación. Ellos van a construir en el futuro. Ahora también es menester decirlo, la historia recién empieza ahí. 2-3 años de producción, por lo menos hay un horizonte de más de 20 años, mucho más de 20 años, voy a llamarlo 20 años. ¿Qué va a pasar en 20 años? 20 años, y esta gente va a ser rica, va a ser una riqueza en el futuro, pero no quiere quemar de arranque. O sea, ahora, las demandas, piensa en el corto plazo. Las demandas pueden ser atendibles, ¿no? Las demandas pueden ser atendibles porque en realidad siempre ha habido una marginación hacia las comunidades, hay que admitirlo. Claro, me parece, creo que el Estado tiene que tener una labor mayor desde tiempos inmemoriales. Social. Hay pobreza extrema, ¿no? Yo recuerdo que hacia el año 95, 96, cuando ya se suscribe el tema de concesión, cuando era Clodomiro Sánchez el ministro, usted era viceministro. Entonces, ¿cómo se fue trabajando y gestando el proyecto de La Bamba? Y hoy, ¿cómo Chalhuahuacho, como Fuerabamba, claro, como las comunidades de Coyurqui, como la comunidad de Mara, Camputa, todas esas comunidades han surgido. Entonces, eso es importante comentarle porque hay un salto. La economía ha cambiado. Ha cambiado. Las expectativas económicas son válidas, pero cuando hay un aprovechamiento ideológico, ahí viene el problema. Claro. Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, pero estamos frente a un problema en ciernes, ingeniero. ¿Qué tiene que hacer en estos momentos el gobierno, el Estado? ¿Qué tiene que hacer para encontrar una solución? Usted dijo hace un momento algo muy importante, o sea, ¿cuánto afecta la economía de una empresa de la envergadura como MMG en la bolsa internacional esta paralización de 45 días? Mira, para el país es nefasto, solamente en términos económicos, como te dije, las pérdidas, pero ahora no se trata de plata, se trata del prestigio del país como un país donde la institucionalidad no funciona. Y donde no somos jalados en institucionalidad en el ranking del Foro Económico Mundial, de 137 países estamos en el puesto 110 en institucionalidad. ¿Qué es institucionalidad? Es la gobernanza, pues. ¿Qué es la gobernanza? Es respeto a la ley, al orden. Y no podemos pues tomar acciones violentas, pero conversemos, por eso. Pero ¿quién es el canalizador, el catalizador, el mediador, el facilitador? El Estado. Podamos? El Estado. Pero ¿sabes qué ocurre? El Estado tiene que estar ahí para manejar expectativas, para ayudar a las inversiones porque traen plata, para que se hagan bien de y le voy a poner control del medio ambiente. Dos respuestas. Claro. Ayer estuvo con Nicolás Lucar atendiendo comunicación, el viceministro de Gobernanza Territorial. Horas después, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, decía que el tema de La Bamba es una controversia entre la empresa y la comunidad, que para nada era una afectación contra el Estado. Craso error. Cuán equivocados el señor del Solar. Creo que él conoce bastante o debe conocer este tema. Lo digo como peruano, como ingeniero, como gestor social, como profesor universitario, como emprendedor también.
porque nosotros tenemos que, claro, por eso digo siempre, acá hay medias verdades, no, los paradigmas nos obnubilan a los peruanos, y yo tengo mucha experiencia internacional, así que no, lo primero que salta son las malas noticias a nivel mundial. Siempre las buenas noticias quizás están escondidas, pero esto, por ejemplo, ¿qué imagen ofrecemos como país? Al margen de la plata, ¿qué imagen? La institucionalidad, el respeto. Ahora, estoy de acuerdo con la compensación que pide la comunidad, por favor. Yo pido que... No, pero aquí también hay que ser... Tiene que haber manera, pues, no, canales, tiene que haber, tiene que haber bien. realismo. Claro. Porque, o sea, la compensación que están pidiendo, en realidad, no hace viable la inversión, ¿eh? No hace viable. No, o sea, no estoy diciendo eso. Claro. Simplemente, siempre hay un capital, te dije hace rato, un capital natural que tiene que ser reemplazado por otro capital social. Social, y ahí está la presencia del Estado. Así es, así es. En efecto. ¿Quién pone las reglas de juego? El Estado. El Estado. No, pero además, esta mina, lo que antes fue un proyecto, ahora es una mina, se hizo con anuencia del Estado. Con toda y con anuencia del Estado. Por supuesto. Por eso, se suscribió la concesión y con anuencia del de Estado. la población. Y del privado, de la en comunidad. este caso, claro. Entonces, esto creo que... Porque usted lo decía bien, por eso yo... Alguna vez dije, creo que este proyecto iba a ser un modelo para otros proyectos, porque por primera vez en la historia de la minería peruana, de un proyecto grande se adelanta un dinero como fideicomiso. El Fondo Social, parte claro. de la venda. Y que después fue Fondo Social. Fue fideicomiso y después fue Fondo Social. Claro, así es. Entonces, un dinero ¿para qué servía eso? Casualmente para preparar a las comunidades, para incentivarlos, para construir capacidades, sacar gente que sean operadores, que aprendan otras ocupaciones, y que la gente se capacite, ¿no? Dos prioridades, era nutrición, salud. Segundas prioridades eran como construir capacidades, caminos rurales, mejoramiento de riego, mejoramiento de pastos. O sea, está ahí. Los proyectos son bonitos. Yo he estado en la zona, estoy desde hace muchos años, más antes del 2000, y conozco la evolución, después cómo vino. Por eso yo, como peruano, me siento orgulloso, porque es un proyecto muy recóndito, muy difícil de construir, un litio muy lejano, porque no hay un acceso ahí de Abancay hasta el proyecto, pero muy lejano, pero no hay una buena carretera, y siempre yo le recomendé en su momento quien era el gobernador regional, o en esa vez era presidente regional, le dije, hazte un préstamo a la carretera Abancay, Las Bambas, porque así inclusive en el proyecto se va a beneficiar. La zona de la Ambrama, toda esa zona, ¿no? Claro. Conozco todito, sí, claro. Entonces, ahí había que hacer una carretera, pero no se hizo, entonces todo era vía Cusco, la logística, ¿no? Y de Cusco, son 210 kilómetros desde Cusco hasta Las Bambas, pero es un camino escabroso. ¿Cuántas horas toma en camioneta? Así una velocidad regular, 6 horas, no menos de 6 horas. Y para los buses, 8 a 10 horas, ¿no? O sea, lejano. Imagínate llevar toda la logística, los fierros, los molinos, los campos, todo ha sido caro. Por eso que es un proyecto muy costoso. Entonces, pero es pues un regalo divino, porque carajo, llega una donde no había nada, entonces eso tiene que dinamizar la economía, obviamente, de toda la comunidad, del distrito, de la provincia y de la región, y las cifras económicas, como lo dice el Instituto Peruano de Economía, son las mejores, ¿no? Apurímac que es el que más crece en pero este hoy momento, no sentimos pero esto. todavía no es el final, pues. Mira, está empezando recién. A pesar de la contracción que hay en términos de proyectos de mineros, hoy no estamos mal porque los precios internacionales son, digamos, atractivos. Pero si no tuviéramos estas minas, en realidad la situación en el país fuera apremiante. Sería, pues... ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque no tenemos proyectos a la vista. ¿Cómo está mirando usted el accionar del gobierno en este momento en promoción de inversiones, tanto en minería como en otros sectores? Mira, ¿sabes qué? No tenemos un gobierno promotor, lo digo. No un gobierno que piense cómo desarrollar, porque... Lo siento decepcionado. La última vez que conversé con usted era optimista. Decía entender el círculo virtuoso de la economía es generar
inversiones, atraer. Si no tenemos que atraer lamentablemente de afuera, no digo lamentablemente, pero de afuera, pues capital, donde existe el capital para invertir, porque aquí hay donde invertir. En infraestructura tenemos un déficit de casi 160.000 millones de dólares. Claro. En minería tenemos una cartera de casi 60.000 millones. En industria, en energía tenemos por más de 20.000 millones. Si sumamos, son cifras grandes que tenemos para invertir, y con eso podríamos generar millones de puestos de trabajo. Entonces, ahí sí derrotamos la pobreza, pues. O sea, el círculo virtuoso es, pues, a inversiones, sí o sí, desde las pequeñitas, desde las micros, medianas, grandes, inversiones, generan trabajo, trabajo genera riqueza, bienestar, el bienestar genera, pues, mejor educación, mejor alimentación, mejor nutrición, hijos mejor educados, y es el progreso de la nación, y todo lo que produce, ese es el PBI. Todo el mundo tiene que producir. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando de la legislación de las reformas laborales, muchas cosas que se hablan de gente que no sabe porque primero en cuestión de trabajo hay que generar empleo, hay que generar para decir, oye, ahora sí cómo nos ubicamos, en qué situación, cómo institucionalizamos esto, pero hay muchas cosas en el Perú, pues, realmente somos un país todavía en formación, y de cara al Bicentenario no ha habido un salto espectacular de 20 años, del 2000, más o menos del 93 al 2011, que cambia radicalmente la economía, cuando una economía destruida, endeudada, a fines del 89, y en 20 años, al 2010, al 2011, otras cifras. Por eso se hablaba de milagro peruano, milagro. Pero el último quinquenio es paralizado. Ya después entra el otro gobierno y un retroceso terrible, pero yo tengo las cifras, presentaciones, como, ¿no? Y ahí nos captura, pues, si casi 4 millones de peruanos habían dejado la línea de pobreza y eran clase media, y surgieron nuevos... Ahora, aprovecho la oportunidad. Y ahí nos hemos quedado. Parece que nos hemos conformado con lo poquito que habíamos avanzado, o lo mucho que habíamos, pero todavía queda, pues, una enorme brecha, una enorme distancia. Ahora, ¿cómo mantenemos 22% de pobres? No puede ser, pues, 22% de pobres todavía. Claro que en los 90 habíamos considerado desde casi 60% a 20%. De 10 peruanos, 6 eran pobres. Pero en 20 años, 4 peruanos dejaron de ser pobres, a 2 peruanos. Y de ahí pudimos seguir avanzando, según las políticas económicas correctas, según la reforma. En este momento deberíamos estar hablando de un pobre ya, pero no, hay un retroceso, ya no es de 20, ahora pues 22%, o sea, rebrotando la pobreza nuevamente. Entonces, nos dice a las claras, pues, no es que aquí juzguemos quién es malo, quién es bueno, simplemente por los hechos, sus resultados. Por los hechos los conoceréis. Claro, los hechos, las políticas económicas equivocadas, erradas. Y hoy mismo no hay ese impulso, no hay eso es lo que quisiéramos los peruanos. Fundamentalmente, yo digo, por ejemplo, 4% dice, estamos creciendo porque estamos creciendo encima de otros. Dice, insuficiente. Eso no es nada. Quizás eso es para los ricos, para los que tienen plata. Pero cuando tú sales de Lima, te vas a provincias, y te vas solamente acá a los conos, te das cuenta que, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el crecimiento? No existe. Sigue la miseria, sigue la falencia de todos los servicios, sigue todo. Entonces, hoy, seamos sinceros. La contracción del empleo también es dramática, ¿no? La contracción del empleo hoy es dramática también, ¿no? Dramático. Claro, lo que pasa seamos sinceros. Tenemos que generar casi 350.000 puestos de trabajo al año nuevos, porque son la cantidad de jóvenes que pasan a los 18 años. Entonces, esa es la labor del Estado. Estado va a dar como empresa va a dar trabajo. No, tiene que promover emprendimientos, tiene que dar toda la solidez, el respaldo para que haya condiciones para que los venga. Ahora, hablamos de tecnología, yo siempre he dicho en mis conferencias, ¿por qué no invitemos a las grandes empresas tecnológicas al Perú? Pero le damos, pues, ciertas prerrogativas, terrenos con acceso, con energía, con servicios, y le decimos, pon tu fábrica aquí. Quizás el tema de los impuestos lo manejaremos, o te cobro cuando recuperes tu inversión, pero con una condición: genera empleo, genera capacidad para los peruanos.
Eso es lo que queremos. Un día de repente ya no tenemos que estar diciendo la minería que es 60%. Desarrollo sostenible. Yo he dicho, no es eso sostenible. Claro, yo lo digo, claro. tengo como ingeniero de minas. La minería tiene que tener un momento. Pero ¿por qué es importante ahora? Porque es el que trae en este momento capital. Y que también eso, hay que enseñar a utilizar esos fondos pues, a los gobiernos nacionales, porque también es fuente de la corrupción, ¿no? Gracias. Ingeniero Rómulo Mucho, como siempre muy reconocido por habernos visitado en esta oportunidad a través de RCR, Red de Comunicación. Está decepcionado usted con el gobierno, ¿no? Muchas no gracias. Hay promoción de inversiones, ¿no? Muchas gracias, José, siempre atento a llamadas y conversaciones. Bien, estuvo con nosotros don Rómulo Mucho Momani, en su momento viceministro de Minas, consultor en tema de desarrollo y el principal promotor de Agromin, ¿no? La feria agraria minera más importante. Entre la minería y la así agricultura, es. ¿no? Ya estaremos conversando. Y efectivamente, mira cómo estamos avanzando en agroexportación, 7.000 millones. Este año Pero esas cosas no se dan a conocer, pues. 8.000. Oye, ahí falta promocionar. 2021 debe llegar fácil a pero los 10.000 eso millones. se tiene que dar a conocer. Claro. La sinergia que existe, ¿no? Pero, o sea, hay mucha posibilidad. Hay que empujar ahorita hay que empujar, Chavimuchi, claro, así es. parado. No. Magesiva, parado. Y hay todavía proyectos extraordinarios donde la empresa minera, la empresa privada, de la mano con la agricultura, hacen proyectos extraordinarios, ¿no? Ganadería, agroexportación. Cómo llevar el desarrollo de la costa a la sierra. Así es. Es lección. Bien, lo comprometo a estar en una próxima oportunidad, mi querido ingeniero. RCR, la red que comunica y une al Perú.